Hola, buenas noches, Cristian. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Tengo un poco de problemas con el internet. Está queriendo desconectarse mi máquina. En tanto que voy a tratar de hacerlo sin video para que no quedarme sin internet. Donde yo vivo parece que está lloviendo bastante, entonces aparentemente me afecta un poco el internet. ¿Sí? Bienvenidos, pues, y no se olviden registrarse dentro del chat para poder tomarles en cuenta dentro del listado su participación en clase. Y bienvenidos, mi nombre es Carlos Caramillo, bienvenidos a esta clase de estadística, que espero sea un poco de su agrado y pueda, al menos, pueda hacerles entender un poco de esta parte de la estadística, ¿sí? La estadística, como otras ramas, la estadística realmente nace de las matemáticas. Como saben, las matemáticas es una ciencia exacta, donde realmente no existe fallos o errores, ¿sí? Y la estadística nace de ahí. Pero realmente la estadística tiene un poco de distorsión realmente cuando se complementa con otras materias, porque la estadística es cierto, es la base matemática para tomar decisiones, para hacer estimaciones, para llegar a conclusiones, para hacer investigaciones, pero realmente la estadística no se conjuga por sí sola. La estadística en el tiempo hemos determinado de que cambia su forma de ser o cambia su esquemático el momento en que se complementa con otras ciencias, es decir, se complementa con la economía, se complementa con las finanzas, con la administración, con la psicología, con las ciencias médicas, con la química, con la biología, porque realmente vemos que en todos los aspectos se necesita realmente hacer proyecciones, mediciones, se hacen estudios, y realmente la estadística lo que trata de generar a partir de estos estudios es tratar un tipo de recolección. Recolectamos la información, la ordenamos, la representamos, la analizamos, la validamos y la interpretamos en datos generales de investigación, ¿sí? Entonces, realmente la estadística se nutre de otros aspectos, ¿sí? A nivel práctico, ya la estadística se nutre realmente de una observación o lo que se llama lo mismo de una encuesta. Realmente la encuesta es la base fundamental de la estadística. No existe estadística o no existe fundamentación estadística sin una observación o una encuesta. Realmente es la encuesta la base fundamental para la estadística, ¿sí? Y la estadística, pues, como les decía, ¿no? Se ha transformado la estadística. Hoy la estadística no es la estadística que veíamos en el pasado. Hoy la estadística tiene su propia significación. La estadística busca un tipo de correlación o de relación entre diferentes ciencias, ¿sí? Hoy la estadística se usa a nivel de muchos aspectos de la vida cotidiana o de los profesionales. Se han creado incluso ya perfiles de profesores investigadores, donde ellos en sus ramas investigan hechos económicos, pero usan la estadística para poder tomar decisiones. Tratar de, perdón, usan la estadística para tratar de demostrarnos a nosotros aquellos eventos económicos o aquellos eventos donde realmente, donde realmente vemos unos hechos, unas proyecciones, se toman decisiones, se ve de otro punto de vista, realmente como se conocía, por ejemplo, la administración, ¿sí? El marketing, por ejemplo, usa muchísima estadística para poder realizar mediciones futuras de cómo va a estar el consumo de A o B o Z producto. Sí, la medicina para hacer proyecciones poblacionales y, por ejemplo, poder decirnos cuánto es la esperanza de vida, cuál es la afectación de un tipo de medicamento en un tipo de segmento de la población. ¿Sí? En las ciencias políticas, para poder entender el comportamiento de un país, poder entender cómo se va a comportar más o menos en base a otros indicadores, las ciencias políticas, cómo va a estar, ¿sí? Y a partir de eso es lo que se crean esta nueva rama de profesores e investigadores, ¿sí? De profesores que conocen un cierto tipo de la materia, conocen la materia, pero a la vez lo que ellos están tratando de hacer es ver cómo a nivel teórico, cómo otros eventos se comportan cuando se les introduce la estadística, ¿sí? O sea, la estadística está cambiando.
Y es uno de los, quizá hoy dentro de las universidades, dentro de los institutos, es uno de los aspectos más fuertes que hoy se tiene dentro de la estadística, ¿sí? Dentro de la investigación, perdón, ¿sí? Y realmente la investigación se complementó, ¿no? Se complementó con la estadística para poder crear estudios mucho más fuertes, estudios validados y poder indicar y poder decir qué estudios se puede tener o qué estudios no se puede tener. ¿Cuál es la validez o cuál es la calidad científica o la calidad académica de un cierto tipo de estudios, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, realmente ha cambiado mucho ya la estadística. ¿Sí? La estadística antes no estaba datada como un elemento fundamental, pero hoy la estadística es fundamental para tomar decisiones. En el Ecuador existen, digamos, un solo organismo estatal que se encarga de darnos estadística, no de calidad, pero sí estadística oficial. A partir de la estadística de encuestas, por ejemplo, el INEC, lo que nos trata de mostrar es la estadística de empleo, de desempleo, el índice de precios al consumidor, es decir, cuál es la variación de los precios de un periodo con otro. ¿Cuánto, por ejemplo, cambió el precio del jamón de pierna, de un queso, de una libra de queso, cuánto cambió de un periodo a otro? El IFCO, por ejemplo, ¿cuál es la situación de la construcción a nivel de país? ¿Cómo está la inflación, el crecimiento poblacional a partir del Censo Nacional de Estadística y Vivienda que está planificando el INDEC ahí a hacerlo? ¿Sí? Entonces, realmente en todas las ramas se usa estadística, por ejemplo. Cuando tenemos una cadena de suministro, por ejemplo, se trata de evaluar la eficacia de esta cadena de suministro, ¿sí? Cuando usamos a nivel de transporte, por ejemplo, se trata de ver cuáles van a ser las nuevas intervenciones, cuál es el cambio que la estadística sostiene, el consumo de las personas, por ejemplo, en una zona determinada. ¿Cuál es lo que buscan las personas? ¿Qué es lo que las personas realmente quieren consumir? ¿Sí? ¿Cuál es el consumo habitual de las personas? Podemos determinar a partir de estos estadísticos el crecimiento poblacional, las necesidades de la población a nivel sectorial, ¿sí? ¿Qué tipo de transporte está la persona de aquí a 5 años? ¿Sí? Entonces, se requiere realmente determinar el perfil sociodemográfico de las personas quienes van a necesitar transporte. ¿Sí? Asimismo, a partir del INEC, también como se crea estadística nacional, también existen otros organismos estatales, como el Banco Central o las cámaras, por ejemplo, que no son estatales, son privadas. Las cámaras de producción de la pequeña industria, las cámaras de comercio, lo que ellas buscan también es darnos un poco de estadística para que la gente tome decisiones, ¿sí? Y es a partir de estos resultados que nos arrojan esos organismos, tanto públicos como privados, con lo que nosotros podemos tomar decisiones, establecer nuevos estudios de crecimiento poblacional, de pobreza, de crecimiento de las personas, de oferta, de demanda, de necesidades, de intervenciones estatales, de intervenciones públicas. Es como la estadística a nosotros nos ayuda a tomar decisiones. Y asimismo, la estadística, como se volvió cada vez más especializada realmente la estadística, hoy ya existen paquetes estadísticos para poder nosotros hacer estas mediciones. Existen una infinidad, pero entre los más conocidos, de paquetes estadísticos, ¿no? Pero entre los más conocidos hoy por hoy están el R Studio, por ejemplo, SPSS en su versión 25 actualmente. El Stata, por ejemplo, es lo que está cada vez ahora en boga y lo que la gente anda tratando de especializarse, o bien en Stata, o bien en SPSS, o bien en RStudio. Y realmente muchos de estos softwares, algunos son de pago, otros son libres. Si no se paga una licencia, por ejemplo, R tiene una situación de pago libre. R es una herramienta que usted la puede descargar de internet y la puede usar en su computadora de manera gratuita, ¿sí? Pero realmente R es difícil de usar por una situación un poco más pragmática, un poco más de práctica, que realmente por el uso que representa, ¿no? Es de altísima calidad, ¿sí? Es de altísima calidad. Pero ¿qué tiene R de raro o qué tiene R de malo? Que se necesita saber programación para poder operar, ¿sí? SPSS, en cambio, es una fuente de información, un software un poco más dinámico. Pero en cambio, SPSS es de pago.
SPS por solo la descarga regala alrededor de 1.300 días, me parece que es, de prueba gratis. ¿Sí? Al término de esto hay que pagarlo. ¿Sí? Entonces sí, sí ofrece, ¿sí? Stata, la verdad, no lo he usado. Stata sé que también es una buena herramienta. Lo usa el gobierno de México. Ecuador, en su labor de ahorrar recursos al Estado, lo que ha hecho es tratar ERE de implementar en las organizaciones estatales. Y es lo que usamos actualmente en el Estado. Usa ERE, mucho ERE, ¿sí? Y mucha gente conoce ERE, conoce SPS, y algunos mucho más especializados conocen incluso Stata. Y bueno, siguiendo con la línea de lo que estamos tratando, estamos tratando de entender, ¿no? También existen otros paquetes informáticos como Excel, por ejemplo, que Excel también nos ofrece un tipo de herramientas de análisis de datos y a la vez también funciones de estadísticas con las cuales se puede hacer análisis de datos. Es cierto que el Excel se lo usaba al principio del tiempo, ¿sí? Excel se usaba, Excel era una herramienta bastante fuerte para análisis, ¿sí? Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que realmente cuando nosotros hacemos estadística, tenemos dos segmentos de información, la parte muestral y la parte de población. Y nos dimos cuenta que con Excel, cuando realmente se usa Excel y cuando se usa población, porque a veces hay que usar población, realmente no podemos desestimar al Excel, ¿no? Pero lo que Excel tiene una limitación es que cuando tenemos una computadora con alto poder o con una fuerza realmente para procesamiento de datos, lo que hace es tratar de no procesar lo que queremos. Entonces, por eso se desarrollaron otro tipo de herramientas que realmente nos están sirviendo. Excel es una buena herramienta y mucha gente trabajamos tanto con Excel con el SPS, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que realmente nos ha servido el Excel es como una herramienta para nosotros, una herramienta de apoyo. Excel ha avanzado mucho en el tiempo, pero realmente el consumo de base de datos de Excel realmente nos limita mucho y no es posible seguir trabajando con Excel. A pesar de las muchísimas funciones estadísticas y de las funciones de análisis que nos ofrece, realmente ya no es un software de alto rendimiento como se convirtió el SPS, por ejemplo, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran consultarme algo, opinar algo? Bueno, chicos, si no tienen preguntas, pues sí. Realmente la estadística, lo que tenemos nosotros, ya hemos visto el concepto, que trata de organizar, de recoger la información en base a las observaciones de encuestas que tenemos. Analiza e interpreta esta información, ¿no? Realmente la estadística se divide en dos elementos grandes. Y la estadística, la que nosotros vamos a hablar de estadística descriptiva, ¿no? O la deductiva. Y una estadística un poco más especializada, que se llama la estadística inferencial o inductiva, ¿sí? Donde la estadística descriptiva lo que trata es un poco de recopilar la información, de organizarla y analizarla con indicadores básicos de estadística. La estadística descriptiva no hace un tipo de intervención en una medición de crecimiento poblacional, por ejemplo. No trata de hacer una medición así. La estadística descriptiva, por una parte, se le llama estadística básica, porque realmente nos ofrece una estadística muy simplecita. Por ejemplo, cuando tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, ¿sí? Trata de indicar, de aquí tenemos un montón de datos, ¿sí? Un montón de datos tenemos dentro de este conglomerado. Lo que realmente nos trata de indicar, por ejemplo, aquí, es cuántos de estos elementos tenemos, por ejemplo, la sumatoria de los elementos. Tiene 100 elementos de análisis. ¿Cuál es mi moda? ¿Sí? La moda, normalmente recordemos cuando hablemos de moda, la moda, la moda se refiere a algo que se repite, o a cuál observación o a cuál variable o estadístico es mucho más frecuente dentro de esto, ¿sí? Digamos que aquí tenemos números 1, 2, 2, 3, 1, ¿sí? Cuando nosotros analizamos el segmento de datos y decimos cuál es la moda en estadística descriptiva o en estadística básica o en la deductiva,
Decimos, si la moda me dice el ejemplo, que es el aspecto que más se repite, dentro de mi segmento de datos, ¿cuál es el que más se repite? Es el uno. Y cuando hablamos de, en cambio, de una media, de la media, por ejemplo, en cambio, es la sumatoria de los datos dividido por el conjunto de datos, es decir, sumo uno más uno más uno más 3 más 2, ¿sí? Y divido por el conjunto de datos. Aquí tengo 6 datos y obtengo un valor mediano, es decir, dentro de un segmento de datos, y lo vamos a ver más a futuro, ¿no? Pero me adelanto un poco a lo que vamos a ver, ¿sí? Dentro de un segmento de datos, entre 1 y 9, ¿cuál es el valor central de estos datos? ¿Sí? Me dice, mira, aquí es el valor central. Entre todos los datos, 4.5 es el valor central. ¿Sí? Ese es el valor medio. ¿Y cuál es la mediana? En cambio, es sumar todos los datos que tengo y dividir por el conjunto de datos, es decir, 1 más 4.5 más 9. ¿Cuánto realmente me corresponde? Es decir, si tengo una torta y divido en 3 partes iguales o en 4 partes iguales, ¿a cuánto me corresponde? Ese corresponde a hacer la media. ¿Sí? La mediana es del valor medio. Entonces, se tratan cosas muy básicas realmente dentro de la estadística descriptiva. ¿Qué nos sirve para interpretar resultados? Por supuesto que nos sirve para interpretar resultados. Para entender un poco la estadística, por supuesto. Pero la estadística no puede quedarse ahí. La estadística se fue creada para realizar mediciones un poco mucho más grandes. Realmente exponer la probabilidad de que se dé un evento, por ejemplo, ¿sí? Un evento positivo o negativo. Y a partir de que lo hacemos de la estadística inferencial, ¿sí? Si nosotros decíamos que dentro de la estadística se hace una recolección de datos para ser analizada, ¿sí? Yo aquí tengo un cuestionario y lo analizo, ¿sí? Aquí tengo las preguntas dentro de mi cuestionario, ¿sí? Y esto hago una recolección de datos en un segmento de la población. Y me dice que la población, más o menos, la estadística descriptiva, cuando yo hice la encuesta de empleo, por ejemplo, me dice que de un segmento de 100 personas, 9 personas se encuentran desempleadas. ¿Cuál es la diferencia entre 100 y 9? Es 91, ¿no es cierto? 91. Eso es la estadística descriptiva. Me dice que de un segmento de 100 personas, 9 no tienen empleo y 91 personas tienen empleo, ¿no es cierto? Es la estadística descriptiva. Pero si yo quiero decir, entregarle a un político esta información y él me pregunta, ¿cuál va a ser el crecimiento de este factor desempleo de las 9 personas desempleadas a futuro? ¿Sí? ¿Qué tengo que usar? Estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial se usa para, a partir de unos datos que yo tengo, de unos datos dados, hacer proyecciones, ¿sí? Y avanzar un poco a futuro. Y decir, a futuro van a ser 19 personas las que van a estar en el factor desempleo. O sabes qué, van a ser 5 personas las que van a estar en el factor desempleo. ¿Sí? Es decir, la estadística inferencial basada en datos del pasado, basada en datos de una recolección principal, me pueden servir para hacer demostraciones futuras de lo que puede pasar. Me puede hacer una representación de datos, o bien para tomar decisiones, o bien para establecer un marco de segmento de información futuro, para establecer en lo que podría pasar a futuro. ¿Sí? Cuantas más variables yo tenga dentro de mi estudio, es decir, con la recolección de información, yo voy a recolectar variables, ¿sí? ¿Y cómo voy a recolectar variables? ¿Cómo se recolecta variables? ¿Sí? Ustedes ya recibieron quizá alguna otra clase de estadística o algo, o investigación de mercado o algo por el estilo. ¿Me pueden comentar antes de seguir con la clase? Bueno, chicos, asumiré con su silencio de que no han recibido y que tengo que explicarles. Va a ser muy breve, ¿no? Porque no sé si han recibido o no han recibido. Entonces, cuando nos ocupamos de la estadística inferencial,
nosotros dentro de la estadística inferencial trabajamos bajo elementos del pasado, ¿sí? Bajo elementos que se dieron en el pasado. Y creamos elementos que vamos a ver a futuro. Esos elementos futuros, ¿cómo se llaman? Se llaman hipótesis, ¿sí? Las hipótesis se van a hacer en el futuro una forma para tomar decisiones. Pero realmente, ¿cómo podemos identificar esas hipótesis? A partir de la segmentación de datos, a partir de los cuestionarios censales, de los cuestionarios, de las observaciones que nosotros tenemos. Aquí nosotros, eso nació a partir de un objetivo, ¿sí? Como no sé si recibieron algo de estudio de mercado o algo parecido, pues me es difícil adentrar más en la materia. Y ustedes tienen un objetivo general, ¿sí? Y ustedes dirán, mi objetivo es vender 100 unidades de pan, ¿sí? Entonces yo hago un estudio de mercado, me voy al mercado, hago un estudio, veo que si hay demanda, establezco que hay una demanda, pero no hay oferta. Si la oferta es 100, la demanda es 100 y la oferta es 0. Entonces yo me pongo este proyecto, interpongo este proyecto y veo que sí va a ser factible. Si mi objetivo es vender, ¿sí? Pero yo como soy ambicioso, quiero conocer a futuro y aquí tengo, ¿no? Y digo, ¿cuál va a ser la media? Ustedes me dicen cuál va a ser la media, la moda, la mediana, ¿sí? Y te digo más o menos cuántos panes tengo que vender por día. Entonces tienes que decir 100 panes por día porque es lo que la población demanda. Digo, perfecto. Y a futuro, quiero saber a futuro, ¿cuántos panes tengo que vender a futuro? Y me dices, mira, tengo que irme hacia la estadística inferencial y tratar de hacer una proyección futura, ¿sí? Te digo, de acuerdo. ¿Y qué necesito? Necesito de aquí, dices, de aquí necesito algunas variables. Tu objetivo es vender más pan, ¿sí? Para determinar estas variables, yo lo que necesito es determinar, para determinar ese objetivo, yo necesito es determinar otras variables. ¿Alguien quiere participar y decirme qué es una variable? Bueno, chicos, si no quieren participar, no hay problema, no hay inconveniente. Una variable realmente nace de un objetivo, ¿sí? Las variables nacen de un objetivo y las variables, al nacer de un objetivo, lo que las variables tratan de apuntalar es de sostener a este objetivo, ¿sí? Las variables pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, la variable precio, por ejemplo, ¿sí? La variable costos de producción, la variable, por ejemplo, costos indirectos de fabricación, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener un sinnúmero de variables, variables macroeconómicas, por ejemplo, de inflación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el conjunto de estas variables me van a ayudar a mí a poder tomar decisiones futuras y establecer un tipo de proyección sobre lo que yo quiero vender, ¿sí? Si yo quiero vender 100, ¿qué tengo que hacer? Establecer un tipo de variable para establecer si ya a futuro tengo que producir 100 panes o tengo que producir 120. Mi objetivo es el crecimiento, en tanto que yo estoy vendiendo hoy. Si quiero establecer una fórmula de crecimiento, ¿qué tengo que hacer? Irme a la estadística inferencial y decirle, en base a la variable de crecimiento poblacional y a la variable de inflación, ¿cuántos panes deberé crear a futuro? Mira, tienes que crear 110. ¿Por qué? Porque la estadística inferencial me permite eso. Me permite saber que dentro de mi población va a ser creciente, ¿sí? Va a ser creciente y tanto necesito yo. Perdón, chicos. En tanto que yo necesito crear ciertos indicadores para poder medir ese crecimiento exponencial que voy a tener yo de panes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces necesito ciertas variables para poder establecer esto. En esto establecer si me voy a enfocar o bien a la población o bien voy a enfocarme al universo, ¿sí? Población quiere decir el total de mi segmento de información. Un marco muestral quiere decir que voy a tomar una partecita pequeña de esa población y voy a establecer ese tipo de análisis que voy a hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la estadística? Porque me ayuda a tomar decisiones, porque me ayuda a tomar decisiones en el corto y largo plazo sobre los proyectos que yo estoy haciendo, sobre los proyectos que yo estoy montando, ¿sí? Los conceptos básicos y cómo nace el estudio estadístico
Básicamente es de una situación inicial. Recolecto datos, los datos brutos, tengo que procesarlos, los convierto en estadística descriptiva en base a los indicadores que les dije. Esa información transformada, esos datos, pueden convertirse en estadística y probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga un crecimiento de población y de mayor demanda? Entonces, con eso yo puedo establecer realmente una conclusión, una recomendación, una previsión y puedo tomar decisiones. Pero realmente cuando recolecto datos, en mi recolección de datos, tengo que establecer dos tipos de marcos, ¿sí? El marco muestral y el marco poblacional, ¿sí? Realmente, ¿a cuál me voy a enfocar? Realmente nos enfocamos a un marco muestral cuando tenemos una población relativamente alta, ¿sí? Altísima, es muy grande y no puedo hacer una medición de marco muestral, ¿sí? ¿Qué más hago? Hago un marco poblacional cuando realmente tengo un censo, por ejemplo, como el Censo Nacional de Población y Vivienda Dinámica. Realmente el censo no me permite hacer un censo chiquito, un censo piloto, un censo poblacional, un censo muestral, por ejemplo. Tengo que hacer a la población, porque realmente necesito saber cuántos habitantes somos en el Ecuador. Y realmente un censo muestral, eso no me permite hacer, ¿sí? Entonces, en base al objetivo que yo me planteé, ¿sí? En base al objetivo general de mi estudio, en base a eso yo puedo determinar el tipo de estudio que yo quiero hacer, estadístico, si es muestreo o poblacional. Y en base a eso mismo tengo que establecer si me voy por estadística descriptiva o me voy por la estadística de probabilidad o la inferencial, ¿sí? Entonces, para poder tomar una decisión, poder establecer un marco de, puedo establecer un marco de toma de decisiones. Es así como puedo hacerlo, ¿sí? Es así como se construye la estadística. Y esta parte no es muy difícil, pero quizá es de las partes más fuertes. ¿Por qué? Porque la estadística no solo se encarga de hacernos tomar decisiones, también la estadística se trata de hacer mediciones. En el camino vamos a tratar de ver cómo la estadística también hace mediciones, es decir, hace mediciones a partir de los datos que tenemos, ¿sí? Por ahora, esto ha sido la parte introductoria. Como no tienen preguntas ni ganas de hablar, pues vamos a seguir, ¿sí? ¿Cómo nace perdón chicos, cómo nace la estadística? Entonces, como les decía, ¿no? La estadística realmente nace del planteamiento de un problema. ¿Por qué? Porque los problemas siempre serán motivos de investigación. Y la estadística se acompaña mucho de la investigación. No existe estadística sin realmente investigar, ¿sí? Investigar significa resolver un problema. Y para resolver un problema necesitamos plantear un problema. Un problema se lo plantea a partir de una definición de un objetivo. Se precisa si vamos a establecer el objetivo a un marco muestral o a un marco poblacional. ¿Por qué? Porque quizá la estadística es mucho más global. No podemos establecer normalmente, no se puede establecer o no se puede hacer una estadística global o toda una población. Normalmente la estadística siempre se enfoca a un marco muestral. Una muestra que sea siempre representativa, que represente el objetivo que nosotros queremos lograr. La elaboración de la encuesta, por ejemplo, tiene que tratar de recolectar la mayor cantidad de información y tratar de enfocarse al problema de investigación que estamos tratando de hacer. ¿Sí? El análisis que tenemos que hacer de los datos, cuando lo analizamos los datos que hemos recogido, realmente ese análisis descriptivo tiene que darnos realmente información relevante del estudio. Caso contrario, si en estadística básica o en estadística de la descriptiva nosotros vemos que los datos realmente no son consistentes o vemos que los datos realmente no están aportando, no están aportando al estudio, lo que hay que volver a hacer es tomar otro marco muestral, ¿sí? Realmente los marcos muestrales realmente tienen que representar eso, que realmente la investigación está enfocada hacia allá.
y que realmente la investigación en su parte central va a poder resolver un problema y no lo va a generar más. Una vez que hemos determinado los datos con estadística descriptiva, lo lógico es hacer proyecciones, tratar de establecer conclusiones, un modelo estadístico que nos ayude a tener un modelamiento de la información un poco más alto. Con estadística descriptiva no se puede hacer modelamientos donde se diga qué pasaría si es que. Por ejemplo, con estadística inferencial ya se puede hacer. ¿Qué pasaría si existe mortandad, por ejemplo? ¿Sí? Hago un estudio estadístico de un producto nuevo, por ejemplo. ¿Sí? Hago un estudio estadístico de un producto que realmente en el mercado es nuevo y que realmente va a ser la cura para el cáncer. ¿Qué tengo que hacer para ese? Tengo un problema, tengo cáncer de por medio, ¿sí? Tengo una población que está sufriendo de cáncer. Yo he descubierto la cura para el cáncer. ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Tengo que hacer pruebas estadísticas, ¿no? De medir la efectividad, la volatilidad, o realmente si el producto es bueno o malo. ¿Dónde tengo que centrarme con el producto? ¿Cómo tengo que hacer con ese producto? Tengo que buscarme un marco muestral, un marco referencial de información donde realmente represente a la población a la que tiene cáncer. Entonces, ¿realmente tengo que enfocarme a toda la población ecuatoriana? No. Lo que necesito es un marco muestral, ¿cierto? Ese marco muestral, ¿por qué va a estar representado? Por la gente que padece cáncer, ¿sí? Y quizá tenga que irme a la gente que padece cáncer de colon, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este ejemplo va enfocado en cómo tienen que hacer los análisis inductivos, deductivos de la información. Una vez que yo he hecho esas pruebas muestrales y sé a dónde voy a enfocarme, tengo que establecer yo un organigrama de trabajo o una encuesta, ¿sí? Más que un cronograma de trabajo, es una encuesta, ¿sí? La encuesta nos va a tratar de identificar, como la encuesta va a ser técnica, va a tratar de identificar realmente a la población a la que me voy a ir, ¿cierto? Que es la gente que sufre cáncer de colon. Pero con esta información, ¿dónde voy a recabar la información? ¿Dónde se encuentran las personas que tienen cáncer de colon, por ejemplo? ¿Sí? Ah, mira, se encuentran en los hospitales públicos de nivel uno, como Hospital de Solca, el Hospital del Sur, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo que irme con la encuesta hacia allá, a tratar de probar en la población, ¿sí? Entonces, recabo información y hago pruebas, realmente mido esas pruebas y veo que realmente existe un amplio segmento de la población, perdón, del marco muestral que tiene cáncer de colon y voy a aplicar mi prueba ahí, ¿sí? Entonces, esta prueba ya viene con experimento, entonces les voy a dar también la pastilla a ver cómo le sienta. Y voy recogiendo información a diario. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuáles son sus datos demográficos? Ciudad, desde cuándo padece esto, ¿sí? Y le doy el primer día a la pastilla y veo que evoluciona bien. Le doy la pastilla a estos pacientes, a este marco muestral, le doy la pastilla durante 15 días. Al 16º día, me dice él, me cuenta el doctor que existe una mejoría y que realmente ya no aparecen con síntomas de cáncer, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Es recolectar la información, procesar, analizar y decir que en ese segmento de la población, mi conclusión, que en ese segmento de la población el efecto de la pastilla sí fue bueno, fue razonable, se pudo hacer, ¿sí? Y luego pasa a estadística inferencial y digo, pero ¿qué pasaría si es que? ¿Qué pasaría si esa pastilla mismo, que fue buena para curar el cáncer de colon, le doy a personas que tienen cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer nuevas mediciones o tengo que hacer proyecciones? Entonces digo, bueno, como me voy a otro segmento de la información, voy a hacer una nueva levantamiento de información con estadística descriptiva, con observaciones de encuesta y todo lo demás. Pero ¿qué pasaría si es que digo, como yo enfoqué la pastilla para lucha contra el cáncer para apalear el cáncer, lo hice en estudios en Ecuador, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si esa pastilla me la llevo a Colombia? ¿Qué tengo que hacer? Estudios de estadística inferencial. Tengo que entender cuál es la población, cuál es el segmento de la población, cómo está constituida la población, datos demográficos y todo lo demás. Y con eso yo podía proyectar. ¿Qué pasaría si a futuro me aparecen más casos, por ejemplo, de cáncer de colon en el Ecuador, por ejemplo? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer? Ah, mira, tienes que producir más, tienes que producir menos. Quizá con la pastilla
se te queda el sistema inmune para que al menos 7 generaciones ya no padezcan de cáncer de colon. Es decir, encontré la solución, ¿sí? Para eso me sirve la estadística inferencial, para poder determinar, realmente poder determinar si es que a futuro, con las hipótesis que yo tengo, pueden ser validadas o no pueden ser validadas, ¿sí? Una vez que yo he hecho todos estos supuestos, estos supuestos o estas necesidades o esta cobertura que yo tengo dentro de mi estudio, ¿qué es lo que tengo que hacer luego? Validar esos supuestos. Para validar los supuestos y las hipótesis, lo que uno usa en estadística inferencial es, por ejemplo, pruebas estadísticas, como el chi cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Que me da un resultado y de ese resultado nosotros sabemos a nivel estadístico general de que ese resultado puede ser bueno si sobrepasa una banda, digamos el -3%. Es malo si supera una banda del 1%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, existen marcos normativos a nivel internacional que nos dicen para validar las hipótesis, usa chi cuadrado, ¿sí? Usa TD Students, que eso te servirá para medir si esa hipótesis es válida o no es válida. Por ejemplo, a ustedes yo les pregunto, ustedes para graduarse, ¿necesitan hacer un tipo de investigación estadística o algo parecido? Bueno, sí, la estadística sirve para ello, ¿no? Sí, para tomar decisiones. Realmente las funciones de la estadística, la estadística, lo que trata de hacer la estadística es un tipo de síntesis de la información, ¿sí? De un tipo de síntesis de la información. Realmente la estadística nos trata un poco de resumir la información, de entregarnos un poco de datos un poco más puntuales sobre realmente lo que queremos hacer, ¿no? La estadística realmente es un tema amplio, es muy grande. No podemos realmente a la estadística tratarla como un objeto aparte. No podemos tratarla simplemente como un elemento disperso. Realmente la estadística a nosotros nos muestra el total de datos que podemos tener. En base a esa segmentación de datos nosotros podemos tomar decisiones. La segmentación de datos realmente lo que nos permite con la estadística es poder realizar proyecciones, tomar decisiones. Realmente a veces no es necesario inferir la estadística en el total de la población cuando podemos hacerlos a partir de pruebas solamente en muestras, ¿sí? Las hipótesis, el planteamiento de un problema, las hipótesis, son bases fundamentales dentro de la estadística. Realmente no existe estadística cuando uno no recoge datos, cuando uno trata de validar hipótesis, uno no trata de establecer un tipo, un tipo de validación de las ciencias a partir de la estadística, ¿sí? No existe estadística por sí sola. La estadística se nutre realmente del planteamiento del problema, de los problemas que existen dentro de la sociedad, o realmente de los problemas que queremos nosotros enfocar con un proyecto, ¿sí? Y realmente yo les hablaba de variables, ¿no? Y las variables son una parte importantísima dentro de la estadística, porque cuando nosotros planteamos un problema, existen ciertos elementos que atañen a ese problema. Por ejemplo, si decimos el cáncer, por ejemplo, si lo que hablamos en principio, el cáncer, por ejemplo, si el cáncer de mama, por ejemplo, si hablamos, ¿sí? Existirán un montón de variables, ¿sí? Por ejemplo, que realmente una variable, ¿cómo se mide o para qué sirve una variable? Una variable realmente se desprende del problema de investigación, nace del problema de investigación y nos ayuda a nosotros, a partir de las variables, a determinar otros tipos de observaciones o a plantear otros tipos de preguntas dentro del segmento de información, ¿sí? O dentro de la encuesta. Realmente la variable depende del problema de investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de cáncer de mama, por ejemplo, una variable a estudiarse, por ejemplo, y que puede ser proyectada o no, por ejemplo, corresponde a la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Realmente la alimentación, ¿cómo fue la alimentación de la madre durante su periodo de lactancia, por ejemplo? Alimentación, lactancia, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué le dio cáncer de mama? ¿Por qué nació el cáncer de mama? Aspectos históricos, por ejemplo, ¿en su familia existió cáncer de mama? Pues las variables nos tratan un poco de enfocar o de enlazar el estudio conjunto con la estadística. Cuantas más variables nosotros determinemos dentro del estudio estadístico, va a ser mucho más fácil determinar hipótesis. Normalmente ha habido casos en que las variables sí se convierten en hipótesis, ¿sí?
una variable está atada a algo superior que es de la investigación del problema, ¿no? ¿Está la variable atada a un tema superior? Sí. ¿La variable puede convertirse en hipótesis? Sí. ¿Existe un número categórico o existe un número de variables que no? Las variables son infinitas. Ustedes pueden escoger las variables que ustedes quieran para determinar el estudio. No siempre una variable, no siempre una variable es, no siempre una variable, no siempre tenemos una variable para el estudio. Puede determinarse miles y miles de variables para el estudio, ¿sí? Eh, ¿Qué más les puedo hablar? Las variables siempre hay que categorizarlas, ¿no? Cuando nosotros vamos estudiando el problema, vamos investigando el problema, lo lógico es que salgan diferentes tipos de variables. Las variables hay que categorizarlas, ¿sí? Porque normalmente de las variables van a ser variables demográficas, variables del mismo estudio o de otras enfermedades. Van a existir otro tipo de variables, variables económicas, situación emocional, por ejemplo, dentro de un estudio de cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, realmente las variables hay que categorizarlas. Y con las categorías que tengamos de variables, sí se pueden establecer preguntas o hipótesis. Y decir, ¿qué pasaría si la persona durante su periodo, antes de adquirir el cáncer, sufrió un divorcio, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo afectó esto al estudio que estoy haciendo? Realmente el tema sentimental afectó a que se cree, afectó a que se afectó a que se cree un tipo de un evento negativo, por ejemplo, para que desarrolle cáncer de mama. ¿Realmente la lactancia materna intervino realmente para que se desarrolle cáncer de mama o realmente es una medida de prevención? ¿Sí? Entonces, las variables de un momento sí pueden convertirse en temas, en hipótesis, que ¿dónde tienen que ser evaluadas? En la estadística inferencial. Pero, por ejemplo, estamos estudiando estadística básica, la estadística inductiva, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tratar siempre de medir en esa parte son indicadores básicos, la moda, la mediana, elementos estadísticos un poco más básicos, ¿sí? Pero realmente cuando queremos hacer proyecciones, o realmente medir las variables que nosotros, o medir las hipótesis que nosotros tenemos planteadas, hay que adentrarse un poco más en la estadística inferencial, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar de la estadística? La estadística ya dejó de ser la estadística de lo que era en el pasado. La estadística hoy se ha convertido en un elemento principal y primordial en todo entorno académico. Hablemos de institutos, universidades, institutos de posgrado, a nivel de todo, ¿sí? Se ha considerado la estadística ya como un elemento fundamental para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la estadística me sirve para hacer proyecciones futuras de lo que va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estadística es tan versátil que se adapta a cualquier medio. Hoy hemos hablado un ejemplo, por ejemplo, hablamos de un ejemplo médico. Podemos tomar un ejemplo, por ejemplo, de marketing, ¿sí? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, las ciencias de marketing? Por ejemplo, hablamos a nivel estadístico, por ejemplo, de Qatar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, qué pasaría si Ecuador pasa a octavos de final? ¿Cuántas mediciones estadísticas puedo hacer ahí, por ejemplo, yo? Puedo hacer una medición estadística, por ejemplo, me base hipótesis y decir qué pasaría si Ecuador pasa a octavos de final. Realmente el marketing o el precio de marketing va a subir. ¿Por qué? Porque la variable de que Ecuador esté en el mundial va a tratar de que otras marcas quieran promocionarse a nivel ecuatoriano y tratan de posicionarse, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? La variable económica. ¿Cuánto me representa a mí realmente hacer una inversión para yo sumar en las pantallas de Qatar cuando Ecuador pase a octavos de final, por ejemplo? ¿Sí? Realmente, ¿cuánto me cuesta a mí? ¿Cuánto sería el impacto económico? ¿Cuánto sería el impacto social, por ejemplo, de que un jugador de fútbol hable sobre el Ecuador estando en Qatar, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, realmente la estadística dejó de ser de lo que era, una instancia teórica que nos servía para muchos nos servía para tomar decisiones. Hoy la estadística se ha metido dentro de las universidades y nos sirve hoy por hoy, a los que somos académicos, nos sirve mucho para hacer proyecciones a nivel de crecimiento poblacional, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el crecimiento de la población de Quito? ¿Hacia dónde va a extenderse, por ejemplo? ¿Sí? O, por ejemplo, quien estudia economía sirve para poder entender, por ejemplo, el comportamiento de la economía de un país, saber cómo va a actuar la población durante periodos inflacionarios, de crecimiento del IPC, por ejemplo, de los precios de la canasta básica, ¿sí? Entonces, ya hoy por hoy, como al tema que quiero ir, es que la estadística ya forma parte de la vida de los estudiantes, de los profesores, ¿sí? Los profesores hacen estudios
casuísticos de clase y dicen, ¿qué pasaría si yo interpongo una clase más teórica o una clase más práctica, por ejemplo? ¿Qué pasaría si yo intervengo dentro de una clase teórica o dentro de una clase más práctica? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto del estudiante en su tema de investigación, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, la casuística, realmente las hipótesis que pueden plantearse en las universidades, o ya se miden a partir de variables, se miden a partir de hipótesis, que realmente terminan en papers de investigación, en documentos de investigación, que nos sirven a las personas para tomar decisiones. ¿Sí? Eso, mis amigos, es con la clase hoy de la estadística, introducción a la estadística, y de aquí nos veremos el día jueves, ¿verdad? Jueves, nos veremos de jueves y viernes en una clase de estadística que voy a traer más ejemplos hoy sobre la introducción y no les quería cansar. Espero que les haya gustado, los veo bastante callados, espero que la próxima clase hablen, comenten si les pareció o no les pareció, pero por ahora eso es lo que ha sido la clase. Me hubiese gustado conocerles, pero están bastante callados, somos 3 personas. Y bueno, les pido disculpas por no poder contar mi cámara, estoy con problemas con el internet, yo iba por mi casa bastante fuerte, entonces no puedo conectarme. ¿Cómo les ha parecido la clase? ¿Está interesante? ¿Van a seguir viniendo? ¿Qué va a pasar, chicos? Me gustaría conocerles también a ustedes. Siga nomás, siga, hable cuando se quiera. Buenas noches. Hola. Para mí es la primera clase que estoy recibiendo y obviamente sí se ve interesante. La clase sí estuvo entendible y obviamente con más clases y revisando de pronto el material, de pronto para las siguientes clases ya se pueda interactuar un poco más sobre el tema que prácticamente en mi caso sería nuevo, ¿no? Eso no Pues más sí, sería, gracias. no hay problema. Cuando quieran y tengan preguntas durante la clase, algo avanzo muy rápido, pues me interrumpen, me dicen, no, mira, profesor, no estoy entendiendo. Y pues podemos explicar de otra manera, ¿no? Entonces, por eso sí me gustaría que interactúen en la clase para poder establecer un tema de que juntos logremos una clase un poco más dinámica, chicos, ¿sí? Por eso es que me gustaría conocerles. En todo caso, pues, explicarles de que la clase va a ser dinámica, va a ser chévere, no vamos a meterle aquí mucho, digamos, piedritas en el camino, nada por el estilo, ¿sí? Tratando de que todo sea loable. ¿Algo más que quieran decir, chicos? Bueno, mis amigos, si no hay nada más que decir, pues les deseo una buena noche. Ha sido para mí un placer Gracias, estar ingeniero. con ustedes. Una buena Con noche. mucho gusto, con mucho gusto. Una buena noche, pues descansen y nos veremos muy pronto en la próxima clase, ¿sí? Hasta mañana, chicos, que estén muy bien, ¿sí? Hasta Gracias. la próxima clase, ingeniero. Gracias.